Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida, estamos con unos problemitas de transmisión. Hoy día estamos en un nuevo conversatorio de nuestro ciclo de Mujeres Fantásticas que realizamos ya, este es el sexto conversatorio, así que le damos a todos la bienvenida y las gracias porque se están conectando hoy día. Este tercer ciclo de Mujeres Fantásticas se realiza gracias al apoyo de la Seremía de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de nuestra región de los lagos, al programa de fortalecimiento de la identidad cultural regional. Tenemos ya 6 mujeres fantásticas que nos han acompañado el último miércoles de cada mes a través de las plataformas de Facebook de nuestras bibliotecas de la región. Hoy día tenemos a una gran invitada y estamos transmitiendo desde el Facebook de la Biblioteca Pública de Dalcahue, de la Biblioteca Pública Regional y por supuesto desde el Facebook de toda la red regional de bibliotecas públicas. Así que les agradecemos que puedan conectarse último miércoles, como saben, del mes de septiembre, en el mismo horario, todos los miércoles. Hoy día nos acompañan dos mujeres fantásticas, en realidad, una que es nuestra escritora invitada especial y otra mujer que para nosotros es igual un honor tener hoy día acá porque también es una escritora regional. Ella es una activadora cultural muy reconocida en la región, es una gran amiga de las bibliotecas públicas y del mundo de la cultura en esta región, así que le damos las infinitas gracias porque hoy día ella quiso participar de este conversatorio como moderadora en la conversación con nuestra gran invitada. Así es que partir presentando a Poli Roa, quien amablemente quiso estar con nosotros, así que nosotros muy felices de que ella esté hoy día, muy agradecidos. Y los dejo con ella, Poli, quien presentará a nuestra invitada y quien va a liderar este conversatorio. Y los invitamos desde ya a que vayan haciendo sus preguntas, comentarios, lo que quieran saber de nuestra invitada el día de hoy a través de las plataformas de Facebook de nuestras bibliotecas. Muchas gracias, Poli, por acompañarnos hoy día. Hola, muchas gracias Pamela. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo técnico que está atrás también, a Alejandro, ¿cierto? Y todas las personas de las bibliotecas, porque la verdad que esta iniciativa desde el comienzo a mí siempre eh, tuvo una cercanía porque encuentro que es una plataforma muy importante e interesante de la difusión y sobre todo de mujeres, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? De mujeres que escriben desde el sur, entonces para mí siempre tuvo como esas ganas también de participar, presentando a alguna amiga y qué rico ahora que me dijeron por qué no presentar a Patricia. Así que voy a empezar de inmediato con Patricia, Patricia Águila, Chiloé, 1992, así aparece entre paréntesis, supongo que es su año de nacimiento. Publicó en el año 2018 su primer poemario, Luciérnagas, distribuido y editado por la editorial Guairuro, que ahora está en La Serena. Cindy López, en el año 2020, editado por la editorial Folly, y Pabla, Pies de Fuego, en el 2021, editado por Trizadura Ediciones. También quiero decir que Patricia forma parte de los colectivos culturales Pájaro Azul y Marea Negra de Chiloé. Ha participado en diversos recitales poéticos en Valdivia, en Chiloé. Hace muy poquito la tuvimos en Puerto Varas, en la fiesta del libro. También está antolojada en las editoriales Hermanas en Talca el año 2018, junto a otras poetas de Chile y Argentina. Algunos de sus poemas se encuentran en el fanzine Lava. Vamos a hablar de los fanzines también, me encanta Patricia. De la editorial Relente de Osorno, en la revista Zurdas y Parias del Lebu, y en la revista digital Iberoamericana, Pétalos Rebeldes, poesía chilena contemporánea, en la revista Mal de Ojo también, y en la revista Cardenal de México. Su trabajo ese es su trabajo literario, digamos, publicado, ya libros, fanzine, revistas, pero además de eso, ella cuenta con un trabajo de dramaturgia y también tiene 3 obras escritas en ese ámbito, que son Cuerpos embolsados, ¿está bien, Patti? ¿Cierto? Sí, Ya. De Pandemia y otras vecinas, que son monólogos en cuarentena, y No todo lo que brilla es oro. Trabaja como locutora
al igual que acá, la que habla, ¿cierto? En la radio, ¿cierto? Con un programa que se llama Amargadas, que está en la radio Holística, que es una radio que me encanta también, que es una radio online, que ahí también la Pati nos va a contar más detalles. Bienvenida, Patricia, a este encuentro de mujeres fantásticas. ¿Cómo estás? Qué honor y qué felicidad pasar esta tarde contigo, Poli. Yo te admiro mucho y estoy muy contenta de la invitación. Qué entretenido igual después del encierro tener contacto y conversar de poesía, de la vida. Oye, sí, decir que no nos conocemos físicamente. Qué ¿No? lindo abrazo va a ser ese, ¿eh? Cuando nos veamos. Por supuesto. Claro, nos hemos visto en actividades virtuales, como mencionaba anteriormente, en la fiesta del libro, y también en otras actividades de lectura que yo he seguido a la Pati, porque tengo su libro, tengo uno de sus libros, entonces desde ahí empezamos a conversar, y por supuesto, ¿por qué no hacer siempre esta red de escritoras o escritores que estamos desde el sur, y que por supuesto tenemos que hacer resistencia desde acá? Patricia, ¿cómo comenzamos esta conversación? Porque tengo muchas cosas que preguntar. Primero que todo, preguntarte dónde estás ahora. Estoy en Castro. ¿Ya? Volví después de muchos años fuera, estuve 7 años viviendo en Valdivia. Volví justo cuando comienza la pandemia a radicarme y fue encierro. Y llevo activando en la ciudad ya estos 2 años que se va a cumplir el encierro, pero bien, muy feliz de volver al archipiélago. Perfecto. Y tú estás ahí y, como decías, activando desde la isla muchas cosas, porque lo que leíamos aquí como una reseña, una breve reseña de lo que tú has hecho, por supuesto has publicado tus propios libros, pero también has estado muy activa en acciones culturales, ¿cierto? Desde la literatura, desde la dramaturgia y desde organizar también eventos. Cuéntame un poquito de eso, cómo tú te has relacionado con todas las mujeres y también hombres que trabajan y que estamos en la creación o en la cultura en la isla. Sí, ha sido un camino bien largo. Cuando yo volví después de vivir en Valdivia mucho tiempo, al llegar aquí me di cuenta que había un recambio, como que ya no había nadie que conociera, se había renovado todo el campo como de alguna manera literario, cultural, que otros compañeros habían migrado también a otras ciudades. Y empecé como a ver cómo estaba funcionando. Conocí amigues, artistas que también estaban aquí escribiendo, pintando, son músicos. Y si bien pasa que hay una lucha por estar en los espacios ya más reconocidos o oficiales, al no sé, no pasar eso, igual gestionamos espacios alternos, como si no hay un lugar para leer, bueno, vamos a gestionar ese lugar para leer, y así levantamos una feria del libro independiente el año antepasado, lo hicimos en el verano con el Felipe Navegante, con escritoras locales también, y el verano que se declara la pandemia, levantamos un festival de cine independiente, de cine y performance, por la necesidad también de ver cosas y de que haya un encuentro entre lo que está pasando en el archipiélago y lo que está pasando con otros gestores y gestoras culturales, porque la autogestión de alguna manera también mueve espacios y mueve la cultura cuando no están los fondos y tenemos que entrar los artistas a generar estos ingresos en pos de que sigan existiendo contenidos, que no se detengan los procesos independientes de. Exacto. Qué importante eso de la autogestión, de que se realizan todos los territorios, ¿cierto? Y desde las escritoras, desde los escritores también, la parte literaria tiene mucho que decir y mucho que hacer. Cuéntame un poco también, tú me dijiste, empezaste a ver que había gente, porque también tenemos que aclarar un poco que en el sur tenemos mucha migración, ¿cierto? Nos vamos moviendo Sí. todo. Yo llegué hace 18 años, por ejemplo, desde Santiago,
Y hay gente, claro, que se va, que vuelve. ¿Cómo tú ves eso en el ámbito literario? ¿Cómo aporta? ¿Cuál es el ritmo que lleva el ámbito literario con todos estos movimientos que tenemos como seres humanos, que nos movemos a todos? Claro. Sí, la movilidad tiene como, según yo, dos aristas. La primera es que es súper interesante que lleguen nuevos diálogos, es súper interesante conversar con otros procesos creativos, con otros compañeros que vienen con otras propuestas, y se da esa simbiosis en que empezamos a generar como los residentes y los que se vienen a vivir al archipiélago. Es un aporte y es súper interesante esos caminos también que se cruzan. Y desde el otro punto es como que muchos, por ejemplo, de los que emigramos en algún minuto, también lo hacemos porque en Chiloé muchos espacios como educativos son limitados. Entonces, como de repente tenemos que viajar por estudios y se produce esa migración forzada de abandonar el archipiélago, y de repente pasan los años y como que se radica en otro lugar y hay gente que no vuelve nunca más, como también le pasó quizá a miles de abuelos que se fueron a la Patagonia a trabajar en la estancia Punta Arena y se murieron allá, como que no hubo un retorno. Y algunos sí peleamos y luchamos porque existe ese retorno, porque volvamos al archipiélago con todos los conocimientos que quizás adquirimos afuera, con todos los contactos, y volver aquí y empezar como a gestionar también, como a retribuir un poco al archipiélago. Sí, claro, al territorio donde estás viviendo y cómo se nutre. Qué interesante eso también, que destacar, claro, Chiloé, Chiloé es la isla grande de Chiloé, pero imagínense todo lo que viven los jóvenes en las islas más pequeñas que hay alrededor. O sea, tienen que emigrar desde muy pequeños porque tampoco tienen la alternativa de seguir estudiando. Esto tiene mucho que ver con el tema, con el proceso creativo, en todas las áreas. Entonces, evidentemente va marcando. Yo creo que este territorio, esta geografía, marca un poco la escritura de todos nosotros, ¿cierto? De todas nosotras. Eh, y entrando en eso, entrando en tu escritura, ¿cómo fue en el 2018 empezar ya a publicar tu primer libro? ¿Cómo fue ese proceso, Patricia? Cuéntame un poco. Fue un proceso súper simbólico y muy interesante porque lo hice con una editorial independiente. Este es el libro Luciérnagas. Había trabajado en este libro alrededor de 3 años, y en la universidad conozco a Ricardo Saldivia, que en ese minuto estaba como intencionando para que existiera esta editorial que es Guairuro. Tenían 2 títulos publicados y como nos conocimos, como se hacen dentro de los espacios de autogestión, las relaciones como, mira, yo escribo poesía, ¿cachai? Si queréis leerla, y yo puedo, no sé, revisar tu catálogo, ¿cachai? Y podemos conversar. Y dentro de eso me dice, como saquemos el libro. Él estaba empezando, yo también tenía muchas ganas como de empezar a socializar, porque en realidad el escritor, la escritora, no escribe para sí mismo, no escribe como para leerse en la pieza escondida, sino que busca ese diálogo, ese encuentro con él o la lectora. Y la editorial independiente ha sido súper importante en mi vida porque me dio el primer pie, el primer apaño, como sí, saquemos una cantidad también, porque no siempre trabajan con fondos, generalmente son ellas mismas las que costean estos libros, por el hecho de sacar producción también, como otras voces, y se publica Luciérnagas con un prólogo de la Camila Almendra, una amiga valdiviana, igual escritora. Se lanza en la Casa de la Memoria en Valdivia y se distribuye ese año entre La Serena, Valdivia y Chiloé. Pero fue un proceso que abordó qué significaba para un cuerpo femenino habitar el sur, como desde dónde transita, cómo dialoga, y culminó con este libro precioso que ya quedan muy pocas ediciones, me parece, pero Sí, existe aún. existe, está físicamente, qué importante eso también de concretar, ¿cierto? De tener un libro físico y un primer libro físico creado, ¿cierto? Manufacturado por una editorial independiente.
Eso también lo vamos a tocar porque es súper importante, y también cómo se hacen estas redes y estos lazos. Tú me dices que, claro, desde Valdivia, La Serena, Chiloé, se empezó a distribuir porque ahí hay muchas energías puestas. Un saludo también súper grande a Camila Almendra, porque ella siempre ha sido una escritora y una gestora súper importante también en el sur, porque va articulando estas actividades, ¿cierto? O sea, ser tu prólogo, yo creo que también a ti marcó un poco ese camino, ¿cierto? Sí, sí, vital, la Camila Almendra, cuando bueno, yo la conocí llegando a la carrera y había una lectura, y de repente entro al auditorio donde también me invitaron a leer y había una mujer de un pelo rojo furioso en el estrado con el puño en alto, leyendo, y yo y adelante habían como 10.000 hombres poetas y la Camila era como la mujer que estaba ahí. Yo dije, wow, así como, yo tengo que conocer a esta mujer, y nos terminamos haciendo amigas. Y así llevó a que hiciera el prólogo, y este año también presentó Cindy López en Castro, en el Centro Cultural. Perfecto, súper bien. Y bueno, después de eso transitaste, ¿cierto? Después de tu primera publicación, continuaste, me imagino, escribiendo y haciendo un montón de cosas, porque uno no es que termine un libro y empiece el otro, sino que entre medio hay un montón de cosas, ¿cierto? También contarle a los amigos y amigas que nos están escuchando, que ahí vamos a empezar a leer sus saluditos, porque nos están saludando mucho, así que muchas gracias. Eh, Contarles que este proceso creativo que se realiza, ¿cierto?, desde un libro a otro, es un tránsito súper interesante, porque hay cosas que pasan en lo personal, en lo social, en lo político, en lo económico, que por supuesto que van haciendo una influencia súper grande en la escritura. ¿Cómo lo ves tú ahí? Porque ya entiendo que Luciérnagas es como esa propuesta, ¿cierto?, del cuerpo femenino escribiendo desde el sur. ¿Qué pasa contigo con toda esta transición, ¿cierto? Hablemos de estallido social, hablemos de pandemia, hablemos de todo lo que estamos viviendo y estamos pulsando un poco. Sí, sí, fue complejo porque en un minuto ser un escritor o una escritora en este país también exige un rigor, que es el doble de cualquier profesión, porque no es que la escritura se vea como, no sé, ser médico o ser abogado, es como, es un hobby, así como, Claro. eres escritora, ¿y qué más haces? Entonces, como que desde ahí hay una validación que siempre tiene que estar existiendo, como estar publicando, estar escribiendo, estar generando contenido. Es compleja la pandemia porque de alguna manera se paralizan algunos proyectos, viene como esta forma de reinventarnos, nuevas formas de hacer llegar los libros, y quedamos muchos de escritores como, oh, y ahora ¿qué hacemos? Como que también se pararon algunas ferias de libros, las editoriales también quedaron colgando, como, ¿y ahora cómo distribuimos? Tuvimos que empezar a generar nuevos mecanismos y a ayudarnos unos a otros, como que Cindy López nació en pandemia, como que estábamos todos escondidos y yo como con la editora así como, oye, aquí va el libro, ¿cachai? Esto va a ser mi venta del año, voy a vivir de esto, porque por lo general como no, entender la escritura como un oficio, como que nos dedicamos todo el año a esto, y que nos encierren era como, oh, quedamos desoladísimos. No había un fondo de ayuda a los escritores, no venían como los bonos a este tipo de trabajo, y los fondos de emergencia tampoco abarcaban como todo el universo de la escritura, ¿cachai? Como que no llegaba la ayuda, fue complejo, pero aún así el primer refugio fue seguir escribiendo. Como que pasé tanto tiempo en casa que terminé una plaquette, escribí una obra de teatro, abordando también qué estaba pasando. Como que es como el fotógrafo agarra la cámara y sale a la calle y retrata como, no sé, lo que va pasando en una marcha en la calle, el escritor es tal cual. Ve qué está pasando, escoge también como o me hago cargo del contexto que estoy viviendo, o trabajo la ficción de alguna manera y escribo de otra cosa que no tiene nada que ver con mi tiempo. A mí me pasó que vi la pandemia desde mi barrio, desde mi pasaje, había desempleo, había miedo, estaba en los consultorios colapsados porque la mayoría de nosotros ingresa a la salud pública, y yo dije, no, esto como
algún registro tiene que quedar. Y la escritura también permite que hablemos de un mañana, como que aquí quede registro, aquí pasó, aquí estuvieron, y eso me pareció fundamental, como en cualquier proceso creativo, yo creo que lo vivieron muchos artistas. Totalmente. Y en cualquier proceso también tan intenso socialmente. Yo creo que convertirse un poco en cronista de la realidad, o sea, eso es literatura en el fondo. También como reflejar lo que tú dices, pensando, no, esto no puede quedar así, como que se olvidó o como quedó, digamos, sin ser registrado en cosas tan, digamos, más detalladas como lo que es la literatura, porque en el fondo yo no podría haber entendido qué pasaba en tu territorio si yo estaba viviendo otra cosa. Entonces, está súper bien. Mira, quiero leer algunas cositas que nos mandaron desde Facebook. Primero, déjame leer acá, Cristian Saldivia nos dice, excelente, súper chica, saludo a Patricia. Caturra Cotorra dice, eso, así, con el bajo, eso, que no se detengan los procesos para crear y organizar espacios de cultura. Seca, Patti. Y dice Miguel Altamirano Vera, dice, ¿cómo tenemos luciérnagas en regiones? Hay Editorial Guairuro, tiene página social en Facebook, tiene fanpage, y le pueden escribir, Ricardo tiene ejemplares y los puede enviar. Quedan muy poquitas copias de este libro, voy a pensar quizás en una reedición más cerca, más aquí al sur, pero escríbanle si lo quieren, es un libro hermoso con una portada que hizo un ilustrador chilote que se llama Rubén Canobra, que ha ilustrado todos mis libros y es muy interesante su trazo. Perfecto. Entonces, comuníquense a la editorial directamente a su página de Facebook. Entonces, ellos pueden distribuir el libro sin ningún problema. También recordemos que las editoriales independientes lo hacemos así. Directamente desde la editorial se van distribuyendo los libros para donde sea. Chile, el extranjero. El mundo. Del mundo y más allá. Claro. Querida Patti, tú me hablaste de escribir un poco desde la pandemia o en el fondo desde lo que uno ve con todos estos cambios sociales y también con, por supuesto, desempleo, miedo, ¿cierto? Muchas muertes, tuvimos también de cerca mucho eso. Cuéntame cómo fue este proceso también, acercarte desde la poesía, ¿cierto? Digamos que los libros que acabamos de hablar y reseñar un poco son de poesía. ¿Cómo transitaste a la dramaturgia? Sí, eso fue otro proceso porque en el encierro terminé justo Cindy López y dije, oh, ¿y ahora qué hago? Eh, como que tenía mucha inquietud hace tiempo de trabajar los textos visualmente. ¿Cómo se vería esta voz que yo tengo como en los textos? Aquí, ¿cómo se vestiría? ¿Cómo reiría? ¿Cómo reaccionaría en esta situación? Y empecé a pensar como en la primera obra que se llama De pandemia y otras vecinas, que son 3 monólogos de 3 personajes que están encerrados, que hablan desde su cotidiano, porque eso era una forma de abordar también la creación como desde el cotidiano, y no como de esta literatura que responde a preguntas gigantes del futuro, sino que es como aquí y ahora, cosas que pueden ser pequeñas, pero son complejas, como el cotidiano de cada persona. Y estos 3 personajes eran muy entretenidos porque era una prostituta del puerto de Quellón, era un travesti que tenía una ropa americana en Castro, y era una niña que se había quedado justo, se acabó el colegio, no podía buscar trabajo y estaba encerrada. Y estaba obsesionada con ser famosa, entonces como que hablaba sola en las noches y se imaginaba como que la entrevistaban, porque la pandemia trajo eso, que conversáramos más con nosotros mismos y con la persona que teníamos al lado, entonces como que fue un proceso bien introspectivo. Y me metí a unos talleres de dramaturgia donde conocí como otras dramaturgas que estaban trabajando
desde el lenguaje y lo visual, propuestas súper interesantes, como, y también la apuesta de hacer desde el oficio, como yo no estudié teatro, pero aún así en el ir haciendo, ir leyendo, formándonos también como una clase trabajadora que se autoforma, que busca y estudia y se educa, sacando contenido. Y así nace la obra y nos reunimos con un grupo y formamos la compañía de teatro en La Vereda. Y estrenamos la obra hace poquito, el mes pasado, en el Centro Cultural de Castro. O sea, el trabajo completo. Sí, Escribiste la dramaturgia y vamos que la ponemos en sí, escena. Nada que sí. cortar. Vamos haciendo, Vamos, no tenemos tiempo para estar aquí sentados. Y así. muy bien. Igual esa, digamos, esa energía y esa forma de trabajar es súper interesante, porque además, como decías tú, transitar desde la poesía a la dramaturgia y también a la puesta en escena es algo que es un recorrido muy interesante en cuanto a cómo tú también te muestras, ¿cierto? Como creadora porque tú te muestras en la poesía perfecto desde una forma, pero ¿cómo te muestras ahora acá en escena, cierto? No tú, por supuesto, los actores, las actrices, pero sí tus textos. Eh, y esto se estrenó hace poquito, me dijiste. Sí, se estrenó hace poquito en el Centro Cultural de Castro, fue la primera función a teatro lleno, 98 personas, porque claro, como está todo restringido, los aforos permitían que solo estuvieran 98 personas, y vamos a tener una segunda función, y quizás nos vamos a mover entre regiones, así como estamos todos haciendo fuerza para que funcione, y mover el trabajo, porque son voces que resuenan en el archipiélago y que son necesarias en cuanto a lo que dicen, que es muy político, todo elemento en el teatro, desde el maquillaje, la paleta de colores, cómo el actor compone, la fotografía, hay como otro universo ahí súper interesante de trabajar y conocer. Sí, y también súper interesante que se pueda hacer, ¿cierto? Que se pueda Sí, concretar así tan rápido, porque a veces hay procesos que son mucho más lentos, o como decías tú al comienzo, esperamos que exista algún fondo, claro. alguna forma de financiamiento, porque sabemos que todo tenemos que hacerlo con recursos, pero cuando hacemos los procesos más rápidos, como esta sinergia, ¿cierto? Entre todas las personas que trabajan y la autogestión, creo que también es súper importante destacarlo. Y desde la isla, o sea, también contextualicemos Otro territorio. otro territorio. Que claro, nosotros estamos acá, Puerto Montt, Puerto Varas, pero sabemos que si cruzamos, ¿cierto? Si cruzamos un poco el agua, es otra cosa. Entonces, ahí cuesta un poco más llegar, ¿cierto? Hacer las cosas. Yo sé que hay mucha actividad cultural, pero como decías tú, llegar a concretar algo también es un proceso bien largo a veces en tiempo, pero como tú lo compruebas así empíricamente, a veces se puede hacer en corto tiempo y resulta súper bien. Que bueno, entonces esta itinerancia, ¿ustedes la están pensando para ahora, pronto? ¿Cómo Sí, es? justo calza que está ya cambiando un poco las medidas de restricción de la pandemia, y comenzamos ya a planear quizás como llevar el material a una gira pequeñita por el sur, pero partiendo por el archipiélago, y tratando de unir fuerzas. Como tuvimos el aporte de la Municipalidad de Castro para financiar como la primera función, pero aquí para adelante ya es la compañía la que comienza a ejecutar su propio plan de gestión. Claro que sí. Perfecto. ¿Y esta compañía cuántas personas la componen? Somos 8 personas, entre dirección escénica, montajista, tramoya, los actores y las actrices y yo. Patricia, y como escritora, ¿cómo tú te acercaste? Porque siempre cuando nosotros tomamos un libro, ¿cierto? Quizás nos preguntamos cómo este escritor o cómo esta escritora se acercó a la poesía o se acercó a la narrativa, a la ciencia ficción, qué sé yo. ¿Cómo te acercaste tú a la poesía? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo te encontró la poesía a ti? Yo creo que fue como desde la inmediatez,
como en mi casa tuvimos televisión, pero muchos años después, Mucho. y el cable muchos años después. Entonces lo que había era papel y lápiz. Entonces como que ahí había un gusto por, como que nunca se me dio mucho el hablar en público, Ya, pero sí se me da mejor como, no sé, escribir una esquela, como los diarios de vida. Tenía muchos diarios de vida, me gustaba mucho el escribir, como el gesto de la escritura. claro. Y en la básica tuve una profesora de lenguaje, Nelly Álvarez, que yo le agradezco hasta los días de hoy, no sé dónde está, pero donde esté, la abrazo, y nos mostró la poesía de Gabriela Mistral. Y Listo. eso fue así, ¡fua! Yo estaba en el asiento al final y que estampá y dije, no. Y había que leer un texto, me acuerdo, entonces fue como, yo quiero, y como que ya como que concursamos todo y quedé y leí el texto y dije, no, esto aquí me quedo y seguí como diciéndole a mi papá, así como, oye, yo como que igual quiero leer, me podría comprar libros. Y mi papá me empezó como a llevar cuentos y me encontré con la escritura y con la lectura. Porque como escritor también hay una necesidad y un deber de leer y de leer y de leer, y me salvó de alguna manera. Te permite, no sé, irte a otro mundo, como protegerte quizás de la realidad, que muchas veces es muy dura siendo un niño, y ahí estaba, entre libros y libros en otros mundos también, una resistencia para todos los niños raros que de alguna manera nos gustaba pasar más tiempo con nosotros mismos. Eso también, como ese acercamiento al libro o a la lectura o a la escritura, como, como una forma también de ir canalizando, ¿cierto? Canalizando esas ganas, esa idea, como dices tú, incluso la literatura como una forma terapéutica. Siento que a veces, y sobre todo ahora, como dices tú, si hay jóvenes o niños o gente que quiera empezar a escribir, tomen la literatura desde esa forma también. O sea, nosotros estamos en un siglo, ¿cierto? Y en un tiempo muy vertiginoso, que a veces necesitamos esa paz y ese momento para nosotros, ¿cierto? Y la literatura también lo da. O sea, es como dices tú, leer, 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 leer y leer de todo y mucho para nosotros poder tener esa amplitud también. Y qué lindo que conociste la literatura a través de una profe, ¿cierto? Una profesora que también siempre nos van marcando, ¿cierto? Las profes siempre nos van marcando y sobre todo con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que claro, ahora las profes más modernas saben que Gabriela Mistral tiene muchos más libros que Piececitos de niños, Azulosos de frío. Claro, claro. Sí, por supuesto que es relevante eso, como Sí, que en esa época no había mucha, no nos mostraban muchas escritoras. no, Siempre era como la literatura desde el varón. Y las profesoras como que hacían un gallito, como, oye, no, pero pasemos también a las mujeres, y cierto, pues la Gabriela Mistral no solamente está dentro de esta categoría que es como desde lo maternal. Creo que hay claro. un tremendo trabajo como desde la gestión, desde la educación, de su visión sobre las mujeres en la sociedad Sí, claro, desde la disidencia también. también. Entonces creo que Gabriela Mistral, sí, claro, la empezamos a descubrir, por supuesto que va a ser un gancho súper importante para acercarse a la literatura y para acercarse a la poesía también. Eh, que bueno, me encanta. Si tú pudieses definir esa sensación que producen tus libros o tu literatura, ¿cómo definirías eso? Para mí es como un viaje en micro, así, tal cual, como ir en el asiento final, abrir la ventana y que te llegue la brisa, que suene la cumbia en la radio, escuchar la conversación al lado, el compentilleo, opinar, no sé, gritar del timbre y bajar, como que es un viaje que tiene sonido, que tiene olor, que tiene colores, y tú estás ahí para vivirlo. Eso es para mí la literatura. Qué hermoso, un viaje en micro con todo lo que
contempla todo eso. estar en micro. Así, Claro. espérame, y donde sea, este viaje en micro, porque puede ser desde Sí, Santiago, Punta Arena, donde viajemos en micro. Mira, sí. quiero seguir leyéndote acá. Ya se me pierden un poco, ¿ah? Pero acá. María dice, grande Patricia Águila. Hernán dice, abrazo, querida, una voz poética genuina. Qué importante eso también, ¿ah? De la honestidad de la literatura. Siempre hemos hablado un poco de eso, o sea, cómo estos escritos o estos libros que nos llegan y nos podemos ver reflejados, como hacías tú con este viaje, son honestos. Es algo que podemos interpretar, que podemos reconocer también, ¿cierto? Ir reconociendo espacios, ir reconociendo personas, personajes, momentos. Siento que eso también tiene mucho que ver con tu literatura. ¿Qué crees tú? Sí, a mí también me pasa que lo genuino tiene que ver con que el escritor, la escritora, que genere un diálogo real con el lector, que se Claro, pueda reconocer, que diga como, sí, así hablo yo, como me pasa, como esto no es la caricatura de cómo veo el barrio, porque yo habito el barrio. Esto no es como ir para allá, absorber y después escribir. Creo que hay algo muy importante cuando se pone sangre, sudor y lágrimas y el cuerpo realmente es el que termina escribiendo el libro. creo que sí. Y como dices tú, es como contextualizar en el espacio social que estamos, que vivimos, que habitamos, que estamos en constante movimiento también ahí. Carla Cuentacuento te dice, gracias por tan bello trabajo. Patti Tamargo dice, buenísimo encuentro, gracias por traer a estas mujeres fantásticas. Eh, ¿Qué más? Camila Quesada dice, ¿qué le recomendaría a mujeres que quieren comenzar a escribir literatura? Buena, eso estábamos hablando en todo caso, Sí, ¿cierto? Leer, 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 leer. leer, leer, sí, leer, 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 y leer sobre todo mujeres, a otras mujeres, leer mucho, como, y recomendarnos, distribuirnos, así como yo estoy leyendo a esta persona también, eso ayuda mucho a romper un poco el canon literario que distribuye algunos sí, otros no. Exacto. Los clubes de lectura que se están armando son súper Sí, importantes. Estas mismas iniciativas que son Mujeres Fantásticas, yo sé que la biblioteca parece que tiene alojado todas las otras entrevistas. Siento que sí, todo eso te aporta un montón, aporta un porque montón. estás escuchando, estás viendo, aunque sean estas pantallitas, pero conoces a la escritora. Sabes que está ahí, sabes que pasa lo mismo que pasamos todos. Entonces, la verdad que eso es importante, como aterrizar un poco eso, ¿cierto? Como aterrizar la literatura y el arte a cosas cotidianas. Sí, Ujú. sí, exacto, claro, sacarlo como de ese espacio como un poco divino en el que algunos sentíamos hace muchos años el arte como que estaba aquí arriba y nosotros aquí como que Dios le hablaba casi al artista y el artista hablaba a través de eso, no, es como está aquí y es terrenal y podemos hacerlo todos de alguna manera, Claro, todos podemos generar el hecho artístico. eso también responde a la pregunta de Carolina Santana, que decía, ¿qué les puedes decir a los jóvenes que quieren dedicarse a la escritura? Ay, que lo intenten y que persistan. El oficio de escribir puede generar un presente y va a generar el recuerdo, el trabajo de la memoria, es a través de la escritura, y pueden contar a través de un libro la historia de muchos otros que no tienen derecho a la historia, y en ese gesto hay, pero eternidad a través Sí. del libro se puede trabajar eso y incentivarlo, como a no parar nunca. Como que es un camino difícil, pero se puede. Y lo que tú también mencionaste hace un ratito, de que tú tenías muchos diarios de vida. A veces como que no tomamos mucho en cuenta eso, pero los diarios de vida, las bitácoras, la forma de escribir a diario va haciendo el oficio, va Sí, poniéndonos a nosotros como en otra mirada, ¿cierto? Al igual como un fotógrafo, ¿cierto? Que ve el entorno, el escritor o la escritora pudiese estar escribiendo lo que quiera durante todos los días quizás, ¿cierto?
o Sí. una vez a la semana, qué sé yo, pero esa constancia de escritura te da una base, ¿cierto?, de oficio, y te da una base también y unas ganas de seguir, porque tú escribes algo, después lo lees, lo editas, ¿cierto?, lo vas viendo y vas diciendo, wow, esto es lo que pasó hace una semana, hace un mes, hace un año. Yo creo que las personas que escriben se van a dar cuenta que ahora, si leen lo que escribieron hace un año, van a Sí. decir, esto estábamos viviendo, o sea, Es revisarnos, es heavy como nos revisamos las cartas de la antiguamente que se enviaban. Como que yo encontré una de las cartas de mi mamá y era como, aquí hay oro. ¿Cachai? Como la escritura está en muchos espacios, no solamente como desde escribir un libro, como también son las cartas, los diarios de vida, las postales, todo lo que sea como tangible, que sea relevante para alguien comunicar. claro, el género epistolar es súper importante también en todas las áreas. O sea, personas jóvenes que quieran escribir, personas adultas que quieran escribir también lo que vivieron, lo que sintieron, lo que están pensando. O sea, de pronto escribir cartas dedicadas a nadie o dedicadas Sí, a uno mismo. ¿Por qué no? Entonces, esas sí. cosas también son importantes porque van generando, ¿cierto?, esta dinámica de escritura. Voy a seguir leyendo, ¿ya? Dice, me encantan tus contenidos, personajes profundos, grandes dramaturgas han aparecido en el sur. Es precioso lo que estás haciendo. Es la Pati Tamargo. Así que, Oh, bonita, gracias Pati. La Pati es dramaturga, gracias. así que linda ella. ¿Qué más? Espérame, dice, ¿qué se siente que tu obra sea llevada al teatro? Bueno, porque es dramaturgia, lógicamente es como la finalización de la dramaturgia, ¿cierto? Llevarla al teatro. También dice Patricia, para crear y escribir es imprescindible leer y mucho, y que te haya motivado tu profesora para escribir a Gabriela Mistral. Eh, a ver, dice Patricia, muestra la importancia de que adultos incentivan a los niños en este arte de leer y escribir. Eso lo dice Gladys. Sí, o sea, claramente yo creo que desde todas las edades hay que incentivar, o sea, de pronto, como decías tú lo viste como esa necesidad inmediata, que tenías eso, ¿cierto? Es como utilizar los recursos que uno tiene a mano. En el Claro, fondo, no hay que tener una gran biblioteca como para empezar a leer, sino que es como esas ganas de hacerlo. claro, Así, pulsión vital. mira, Claudia Rebolledo te dice, qué maravilloso poder escucharles, chicas, a las dos. Oh, Me subí también a esa micro bella de la literatura. Estamos claro, todo ir arriba de la micro, qué todos arriba del maravilloso. micro. Muy bien, me parece excelente. Quiero hablar también de este librito, Pati, de Cindy López, que lo tengo acá, me llegó en abril a mí, a mis manitos, así que lo leí, lo he releído. Siento que es un libro, primero, que me interesa mucho a mí esto, la manufactura de los libros artesanales, de editoriales independientes, muy hermoso, muy, muy hermoso. ¿De quién es la ilustración, me dijiste? De Rubén Canobra. Perfecto, así que saludo y felicitaciones a Rubén porque es una ilustración preciosa que está acá en portada y contraportada, ¿cierto? Y acá también me empieza este viaje, pues, este viaje nuevo que es un viaje que tú lo separaste en tres paradas, digámoslo así, ¿cierto? Las chicas de mi barrio, tenemos ahí, tenemos también, espérame, Cindy López, ¿dónde estás? Y para finalizar, está separadito por volver. Entonces, este libro tiene como esas tres partes, ¿cierto? Es poesía. Y cuéntanos un poco por qué está estructurado de esa forma, Pati. Sí, Cindy López es un libro que abordaba la vida de las mujeres en el barrio Pedromón en los años 88 al 90, eh, cómo vivían la transición de alguna manera política, pero no así de los derechos civiles, cómo llegan las salmoneras y se instalan en dictadura en Chiloé y producen la migración forzada a campo-ciudad, abordan la vida en los barrios también, en las plantas de proceso de salmón y choritos, que ya
están sitiando casi todas las costas del archipiélago. Y al final volver tiene que ver con el retorno también de todos los que tuvimos que de alguna manera partir, algunos en este tiempo actual, y en esa época eran los que partían al norte o a Punta Arenas a buscar otros métodos para vivir que no sean ir a trabajar a las pesqueras. Y Cyndi López lo recorre desde una chica de barrio que es muy panqueta y que está viviendo como, claro, la llegada de las salmoneras, pero también la llegada de lo anglo, de la ropa americana que en ese minuto era súper barata vestirse, porque era como esta contraposición a la ropa de retail, que era carísima, y que a Chiloé llega con un impuesto, entonces vale el doble, y se armaban unos looks muy bacanes, como que yo recordaba a todas mis tías haciéndose los escarmenados, y en las fotos familiares como aquí, con un escarmenado gigante, con las chaquetas de cuero, y con esta moda muy Cyndi Lauper, muy Madonna, que nace como desde la búsqueda de esa identidad, cómo las mujeres trabajamos esa identidad y la no cosificación y folclorización de este territorio, que existe. Hay una mirada de Chile hacia Chiloé que establece los parámetros de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, y este libro habla sobre la lucha que se da por que no exista más extractivismo cultural y económico en el archipiélago. Interesante eso, porque si queremos ver este libro, que es poesía pura, ¿cierto? Que está como inmersa en esta realidad social, ¿cierto? Que probablemente la podemos haber escuchado, la podemos haber leído quizás en noticias, en crónicas, pero no la vimos reflejada nunca en poesía. Entonces, ver reflejado también eso, de cómo la mujer en Chiloé, ¿cierto? Vivió estos años, y cómo se tuvo que también adaptar a lo que tú decías, nuevos trabajos, nuevas formas de vestir, nuevas formas de interactuar. O sea, hay cosas ahí que están en ebullición hasta ahora, lógicamente. Uh-huh. Sí, pues todavía sigue siendo un tema, y Cyndi López también tiene un trabajo como desde lo sonoro, desde la música, eh, porque, claro, mi universo y mi imaginario fue formado en base a la música de mis abuelas, a la música de mi mamá. El ritmo de escritura también tiene que ver con Isabel Pantoja, Marisela, Camela, Juan Gabriel, entendiendo que en esas letras es poesía pura, como hago un rescate también desde las folcloristas de este territorio, que levantan las primeras denuncias contra la salmonera, que hablan sobre la vida de las mujeres en las plantas de proceso, como las folcloristas de Caituy, como Rosario Weicha, que para mí es una de las tremendas poetas de este territorio, que nunca recibió el reconocimiento que merece, pero también es parte como una obligación de las generaciones que vienen de reconocer y de siempre estarla nombrando, para que no se olvide. Claro. Claro que sí. Esos legados patrimoniales que aparecen, ¿cierto?, en las creadoras, son súper importantes mantenerlos, como tú dices. Y qué importante este libro. Patti, ¿y si compartes algún texto de este libro, qué te parece? Ya, ya sí, voy a leer este texto que lo escribí porque yo trabajé cuando volvía todos los veranos de la universidad. Trabajaba en las plantas de salmón, trabajé en Quellón y en Castro también, mucho tiempo. Eh, y me voy después de que se vive un proceso de huelga en la última fábrica en la que trabajé. Un compañero del área de aseo pierde un brazo producto de una mala decisión de un jefe de la planta, y esa noche todos los obreros que estábamos paralizamos la planta y no se trabajó, y después de eso nunca más volví a estos lugares. Y escribí para esos compañeros un texto que está dedicado en este libro, y se llama En esas fábricas. Tiene una nota que se llama Obreras Chilotas, de una canción de Caitú y Dachao. En esas fábricas.
Dejamos las manos en esas fábricas, manos llenas de frío, manos hambrientas de infancia. Dejamos las manos en esas fábricas y no tenemos campos y no tenemos playas, solo un bus que día y noche pasa, que día y noche pasa, que día y noche pasa, y las muchachas cierran a la carrera el silabario, llevando el cuento del niño y las canicas a sus espaldas. Dejamos las manos en esas fábricas, son las 3 de la mañana, toca la colación, en los casilleros las amigas esperan a las vecinas, las hermanas buscan los zapatos de sus hermanas, y allí fuera la noche y un par de estrellas que mis amigas se detienen a contemplar. El casino, las risas, las rancheras rondan las mesas, voces rápidas cuentan historias de casas en Molulco, Terao, Huicha, Rauco, Chonchi, Castro y Yicaldat. Caminan en silencio por esos corredores, buscando la mano vieja y áspera que las traiga de vuelta a su hogar. Dejamos las manos en esas fábricas, manos pequeñas de niña y sal. Terminada la jornada, los buses esperan. Los cuerpos cansados de mis compañeras se pierden. Se pierden en sueños de una playa en Yaldad o los dedos sobre la madera de la casa familiar. Se pierden en los senderos que las abuelas descalzas trazaron para que las nietas puedan regresar. Mis manos descansan entrelazadas en los dedos hinchados de mi compañera y despiertan al sentir la voz de mi madre esperándome en el portón. Gracias. Muchas gracias. O sea, ¿qué más decir? Eso es este texto, qué bueno que lo elegiste, a mí me encantó mucho. Refleja lo que tú dices, ¿cierto? Es como vivir eso, cómo reflejarlo poéticamente, cómo ponerlo acá en este libro. Patricia, qué lindo escucharte. Espérame, voy a seguir leyendo estos saludos. Estamos así como en todo. A ver, dice, el teatro es un universo integral para todas las artes, profundamente colectivo. Me conmueve tu pasión, dice acá Carla. También dice que hermoso amanecer a la poesía con la genia Gabriela Mistral. Nada, hay cosas muy lindas, te mandan un mensaje muy, muy, muy bonito, qué bueno. Gracias. Yo no me quedaría solo con un poema, o sea, si tú quieres compartir otro de tu libro, siento Bacán. que... Dale. Sí, podría, voy a mostrar algo de la nueva plaqueta que estoy trabajando con, está conectado Hernán Contreras, que es de la editorial Trizadura, que tiene casa en Santiago y ahora en Achao. Soy una editorial independiente y vamos a sacar Pabla Pies de Fuego, que está basado en la vida de Pabla Yancalahuen. Conocí la historia por ser compañera de Pedro María Ñancupel, navegante, claro, fusilado en Castro hace muchos, muchos, muchos años. Y la vida de Pabla termina en el exilio total por darle sepultura a su compañero, que el Estado y la Iglesia le negó la sepultura cristiana y lo envía a la fosa común. Voy a compartir este texto que se llama Huellas. Se las llevaron en abril, pusieron trozos de pan en sus bolsos. Podrán compartirlo a donde van. A donde van hay sol, y en él está Dios. Pero ¿sabe Dios de cómo es ser niña en los campos? Las manos pasaron rápidas por las piezas, llenas de hojas secas y peluches, llenas de dibujos que siempre apuntan hacia el mar. Las madres guardan la taza de té, donde se queda la sombra que no se enfría, aunque en la comisaría de Achao estampan, se fue con el pololo la niña. Señora, váyase a su casa, las cabras a esta edad son así. En el patio crecen, no me olvides,
y yo me bordo la última tarde que pasamos juntas. Que crezcan en cada vereda, donde una mujer quiera sentarse, que tu voz se parezca a la de una niña que todas las tardes espera en la cancha a que su madre vuelva del trabajo. Siempre dejo algo en los colectivos, por si te subes confusa en el tiempo y al querer bajar sientes frío. Te sueño en diciembre cada vez más joven y pongo luz casal algunas noches, por si antes de abrir la puerta quieres bailar un poco. Pati, qué emocionante. Y ese es Pablo, un trabajo muy bonito que esperamos tener listo, ojalá a fin de año, y estamos poniendo todas las fuerzas. Hermoso, buenísimo, buenísimo. Lo que dicen también acá, que te voy a seguir leyendo, cómo interpretar eso de la mujer trabajadora, ¿cierto? De la mujer que somos todas en el fondo, que estamos ahí todos los días dándole a la gestión, al trabajo, a los hijos, a la familia, etc. Hay cosas que no pueden pasar invisibles todavía, ¿cierto? Tienen que ser retratadas de alguna forma, y qué hermoso que estés haciendo otro libro y con otra editorial, ¿cierto? Que está ahí dispuesta para crear contigo, que eso es súper importante. Mira, te están haciendo una pregunta y te la hago, porque es muy bonita, dice. Pati, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas en la poesía? ¿Qué sueño? Bueno, desde la poesía, creo que me gusta mucho la idea de dejar algo que pueda ser leído por otras niñas. Creo que a mí me hubiera gustado mucho, siendo pequeña, encontrarme con un libro de alguien con el que compartiera espacios. Yo soy nieta de abuelas analfabetas, fui primera generación en mi familia de la universidad, y poder decir que soy escritora de alguna manera también reivindica todas esas memorias que ya no existen. Me gusta mucho pensar que la poesía puede dar voz como a las que ya no están, porque de alguna manera somos las mujeres las que vamos a escribir nuestra historia. Eso sueño con la poesía. Maravilloso. Es como cualquier mujer fantástica lo desearía, ¿cierto? Es Claro, como sí. nuestro mismo linaje, nuestras mujeres, nuestra historia, somos parte de eso, nosotros somos la construcción de todas esas mujeres que están atrás y todas esas mujeres que vienen. Entonces eso es muy bonito, que poder, digamos, tener la conciencia y tener la honestidad también de hacerlo. Claro. Voy a seguir leyendo acá. Tú pregúntame si quieres algo, dime lo que tú quieras. Dice acá, he estado en esas fábricas, es tremendo, estremecedor, qué fidedigno, tanto que se necesita tu voz poética. Gracias por existir. Mira. Cristina Soto, le vamos a mandar un beso también a la Cristina que está en Puerto Varas, dice, excelente, que estos conversatorios no terminen nunca. Ha sido increíble poder conocer a tantos escritores y escritoras, ¿cierto?, de la región. Máximo Peña dice, un saludo a Máximo también, él es pintor de acá, de la región. Dice, felicidades por tu trabajo, cómo crear conciencia de la importancia de esas manos que son tan poco valoradas para enriquecer a los grandes empresarios que nos han robado todo. Eso dicen acá todos los amigos y amigas, qué bueno, qué lindo público tenemos también. Sí, qué maravilloso. Qué maravilloso. Claro, y nosotros estábamos así como, oh, que llegue gente, que se conecte gente, qué bacán es que tengamos interacción, porque dije, ya, bacán, lo sacamos adelante, pero bacán que prendió. Esto prendió. Esto prendió. Que no se diga lo contrario. Claro que sí. Oye, Patricia, nada, yo quiero también
destacar lo que comenzábamos al comienzo sobre todo el trabajo que se hace también, no solo en las publicaciones de libros, en el tema de trabajo de dramaturgia, sino que también tú mencionaste ahí que existen fanzines, ¿cierto? Que existen otros medios y otras posibilidades de publicar. Hay personas que probablemente no están viendo y no conocen todas las posibilidades que puede tener una publicación literaria. Cuéntame un poco cómo ha sido tu trabajo en eso. Sí, ha sido muy genial encontrarme con Relente de Osorno, que ellas son editoras que trabajan desde distintos formatos, que no es como el libro como tal cual lo conocemos, sino que trabajan el fanzine, que viene también desde la autogestión de la producción propia, que está no sé, me gustaban mucho los fanzines como Punky, que me encontraba como más adolescente, que distribuían a los ilustradores, a la poesía, habían reseñas de discos, como reseñaban, hay una forma ahí de quebrar como la linealidad de la distribución, ¿cachai? Como hasta dónde puede llegar. Y ellas también tienen un formato que es como una receta de cocina, como un recetario. Y es súper interesante porque lo vuelve un objeto de alguna manera, el libro objeto. ¿Cachai? Como que si alguien ve un libro y dice como, ay no, qué lata, no lo quiero leer, se ve muy largo, como que aquí hay una adaptación que está pensada para el lector. Y es súper interesante desde ese lado del fanzine y desde la materialidad, el gesto de la materialidad, como desde el reciclaje, desde la reutilización del objeto, y de que también se vuelven una opción para leer quizás más barata, como la editorial independiente y los trabajos desde el fanzine, un libro que es muy caro para esta realidad que Chile tiene uno de los impuestos más altos del libro, poder leer de alguna manera a veces es un lujo. Y ellos permiten que, no sé, yo me compré un Lemebel el año pasado en 4.000 pesos. Y también me acuerdo que Pedro Lemebel decía que le parecía muy bien que los libros de alguna manera pudieran estar presentes en estos otros formatos, porque también tenían cercanía a Claro. otros lectores. Exacto. Y como dices tú también, en un tema de inmediatez, ¿cierto? De no tener un libro, un gran libro, sino que también tener este formato que es una especie de revista, ¿cierto? De revistilla que son los fanzines y que permiten también tener como otra posibilidad de creación. También las Claro. publicaciones online también son muy importantes. No desestimarlas tampoco en algo que van tomando mucha importancia. Bueno, y en fin, tantas cosas. Por ejemplo, también el programa que tú tienes en la radio, que amo la radio holística, la escucho siempre. Sí, sí, una radio independiente también, como que una radio que funciona gracias a la gente que patrocina y que aporta para que siga existiendo. El Claro. programa se llama Amargadas, funciona los miércoles a las 10 de la mañana. Lo hacemos con la Elisa Monti, que también es una narradora, ella tiene anotaciones para la locura, Natre, tiene unos libros que son muy interesantes, y la Fran Castro, las tres, y hablamos de feminismo, literatura, la vida, pelamos, recomendamos música, películas, de todo. Y hoy tuvimos un programa con una fotógrafa, el anterior estuvo Fabiola Albornoz con películas independientes, así que ahí también rompemos un poco las redes de difusión como Claro. para que sigamos como conversando sobre las creaciones en todos los territorios. Buenísimo, buenísimo que también ahí tengas una posibilidad, porque la radio es extraordinaria. Me encanta a mí también la radio y eso también te permite tener otro público y desde Chiloé conversar para todo Chile y para todo el mundo en realidad. Claro, pues una radio de Santiago, claro. Y yo lo hago desde aquí, como Claro, desde Chiloé. buenísimo. Interesante. Patricia, vamos a empezar a cerrar la conversación. Hoy yo estaría horas y horas contigo Sí. conversando. Tomando Muchas. el tecito de las 6. Uy, sí, estamos con el tecito acá, la señora, la sopa. Una señora, la Soa Poli y la Soa Patricia. Claro, tomándose el tecito. Sí, mira, Claro, faltaban los gatos que pasaran por acá, pero no pasaron. Pero ya, claro, vecina.
Bueno, lo que yo te quería comentar, que también para mí ha sido un agrado conversar contigo, agradecerle también a las bibliotecas públicas, ¿cierto? Por el Que espacio. esta iniciativa. Y también lo último que mencionaste, tú trabajas mucho también con el tema del feminismo, ¿cierto? De los movimientos. ¿Qué te parece lo último que está pasando en respecto a la ley del aborto? Sí, este año dije primero Argentina, después toda América Latina, estamos avanzando en tema de políticas públicas. Son derechos humanos, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres no pueden pasar por la visión heteropatriarcal del Estado. Somos nosotras las que decidimos sobre nuestro cuerpo, se va a avanzar por este proyecto. Tengo mucha esperanza de que se va a aprobar, a pesar de que hubieron indicaciones y modificaciones. Lo importante es que en Chile y en el mundo el aborto sea libre y gratuito, y bajo la seguridad de que ninguna mujer se muera en una clínica clandestina sin apoyo y sin el derecho a la salud digna que tenemos todos. Exacto. Esto es un tema de salud, no un tema ético. Así que muchas gracias, Patricia. Ay, Y mira, te quiero mucho. son muchos comentarios y muchos comentarios lindos, así que ahí después te lo vamos a dejar para que los leas. Dice, gracias, le da mucho sentido a la escritura con tus palabras soñadoras. Encantada de conocer la poesía Patricia, muy profunda y una observadora de la realidad. Dice, muy buena denuncia social en la realidad de las mujeres en la isla. O sea, más que denuncia, yo creo que siempre es como la realidad. O sea, a veces no hay que Claro, denunciar nada. Está ahí, ¿cierto? aquí al Así, ladito. nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, también, ¿cierto? Sí, muchas Por gracias. invitarnos a nosotras dos que estamos acá tomando tecito. Claro, la manzanilla. Claro. Ustedes. De verdad, un conversatorio maravilloso, la cantidad de saludos, de mensajes. Yo traté de ir traspasándole todo lo que podía a Poli, pero felicitarlas a ambas. De hecho, muchas felicitaciones, mucho como reconocimiento a Patricia y mucho también saludo para ti, Poli. De verdad, una gran moderadora, gran mediadora. Pero Así 10 de 10. sí, nos encantó. Patricia, fue un gusto escucharte también leer tu obra. Creo que eres un gran aporte, una gran mujer fantástica de nuestra región, así que un placer, un privilegio haberte tenido hoy día con nosotros, a ambas en realidad. Contarles también a la gente que en realidad esto también es harto a pulso, así es que agradecerles de verdad su disposición, porque esto implica igual juntarnos antes, estarles molestando, conversar, tratando de ver si funciona o no la transmisión, así que agradecerles infinitamente esta jornada que fue de verdad maravillosa, esperamos poder tenerlas pronto en alguna actividad presencial en una de nuestras bibliotecas, porque esperamos seguir esto de Mujeres Fantásticas en tu biblioteca, y sobre todo con esto que hemos logrado hacer estos últimos 2 años de pandemia, en realidad que hemos podido tener estos conversatorios mensuales de manera virtual y con escritoras regionales. Así que solo agradecerles y felicitarlas por esta maravillosa conversación que tuvimos el día de hoy. Gracias. Un abrazo también a todos los que siguieron la transmisión y después que la vean, ¿cierto? Ustedes alojan estas entrevistas. ¿Dónde? Exactamente, están en el fanpage de la misma biblioteca y todo está en el de la red de bibliotecas públicas de la región de los lagos, donde estamos todas las bibliotecas de la región. Así que los invitamos obviamente, a conectarse, a que sigan lo que están realizando las bibliotecas en nuestra región, porque más allá de la pandemia, las bibliotecas han seguido reinventándose y tratando de hacer lo que pueden en este ámbito del fomento de la lectura y sobre todo de los escritores regionales. Así que, Claro, un saludo ahí a la biblioteca de Alcagua, es cierto que fue, digamos, la anfitriona en este momento. Maravilloso. esta oportunidad. Así que muchas gracias, un abrazo y que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.